Volví a decir otra vez lo que dijiste. Todavía no empezó a grabar. No, todavía no. Tiene que hablar ahí una azafata de avión en inglés y ahí empieza. ¿En serio? Sí, así es. Al menos yo escucho acá, sí. Te hace una presentación de la grabación. Ah, yo escucho un sonido nomás. Ah, ya. Ahí está. ¿No escuchaste ese? No, pero un sonido nomás es. Ah, ya. Bueno, al menos me sale de esa forma. Bueno, como ya estábamos hablando recién, lo ideal sería que estén 2 integrantes de cada grupo. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre lo que está en la guía del trabajo práctico, específicamente primera corrección. Sí, Orly, una cosita. Sí. Ahí están los grupos. Vos no tenías a mano ahí en la plataforma los grupos. Viste que yo te doy mi teléfono nomás. Ahora. De cada grupo. Y no, por lo menos para llamarle a uno de cada grupo, para que nos diga presente, para que se sepa que están, ¿verdad? No tengo suficiente. Y, bueno, y los números ya hay, en cada grupo ya están los números. Grupo 1, grupo 2. Sí. ¿Y algún integrante del grupo 1 está presente? Grupo 2. Grupo 3. Sí, profe, estamos presentes. Grupo 3. Sí. Grupo 4. Grupo 5. Presente, profe. Grupo 6. ¿Cuántos grupos hay en total? Por lo menos 20 ha de haber. No, más de 30 grupos ha de haber. 3 por 6, 18. Sí, hay muchos grupos. Sí, muchos grupos hay. Ya. De todos modos, la clase queda grabada por si quieran los grupos enterarse de la... Sí, acá están escribiendo en el chat. Sí, los grupos que están. Ya. Bueno, igual queda grabado, solamente que los que no están, de repente no van a poder preguntar eso. Pero bueno, por ahí... Yo no sé si Granada ya les explicó que nosotros somos los auxiliares de él, para no sé. Todavía no nos explicaron eso, profe. Ya, bueno, empecemos por ahí entonces. Bueno, Cristian Duarte, arquitecto, él es el auxiliar. ¿Hace cuánto, Cristian? Hace 30 años. 30 años. Bueno, y yo soy Orlando Colmán, que también soy auxiliar arquitecto de estructuras 3. Vamos a estar acompañando entonces el arquitecto Rubén Granada, que es el jefe de trabajo práctico, Cristian Duarte y yo. Lo que vamos a hacer es, como siempre hacemos, nos dividimos unas cantidades de grupos específicos, ¿verdad? Y hacemos las correcciones, ¿verdad? Bueno, al menos en esta modalidad virtual, de entrada nos dividimos los grupos y ya llevamos hasta el final con los mismos profesores. Cristian, ¿algo? Ya, eso se hace al azar nomás, esa división. Sí. Bueno. Es todo usted, profe, su charla, por favor, quiero escucharle. ¿O querés que le diga yo algunas cosas? Ahora tenés que decirles vos. ¿Y por qué, peor? La parte más difícil me deja a mí. Claro. Bueno, y ¿y no querés compartir la pantalla de... Bueno, así como le dijo Orlando, vamos a dividirnos los grupos y cada profesor, que somos 3, la parte de trabajo práctico va a tener una cierta cantidad de grupos que vamos a ir haciendo las correcciones obligatorias, que son 3.
donde ustedes van a poner su trabajo en la plataforma, nosotros retiramos de ahí, corregimos y volvemos a subir a la plataforma. Eso es para cada corrección. Las correcciones son obligatorias, es donde deberían participar todos los integrantes, ¿verdad? A la hora de hacer las correcciones. Si bien no va a ser presencial la clase, pero bueno, por lo menos todos van a tener que estar entre ustedes ahí interactuando para hacer esas correcciones. Y después va a ser así un ida y vuelta de presentación de trabajos y de correcciones sobre eso. Y van a ser 3 correcciones obligatorias. La primera corrección vamos a estar presentando acá en la pantalla, que vamos a hablar de lo que sería primero la metáfora del tema, ¿verdad? Ustedes se van a enfocar a una metáfora en base al tema que les han asignado para hacer el trabajo, ¿verdad? Seguramente hay diversidad de temas como gimnasios, concesionarias de vehículos, viveros, gimnasio ya dije, gimnasio, polideportivos, ¿qué otro tema había, Orly? Está gimnasio, sí. Teatro, iglesia. Iglesia también. Natatorio. Sí, natatorio. Bueno, toda esa diversidad de temas donde ustedes van a buscar una metáfora, ¿verdad? Para poder hacer todo lo que sería la idea generadora. Si bien no van a hacer un proyecto de arquitectura, ¿verdad? Van a usar la misma metodología que usaron en el semestre anterior, ¿verdad? Donde vamos a ocupar seguramente una extensión de área entre 1.000 metros cuadrados a 1.500 metros cuadrados, más o menos, de cada tema que se les ha asignado. Ahora ese más o menos hace un área que deberían estar trabajando entre esa cantidad de metros cuadrados. Los temas principales que vamos a tocar acá van a ser las grandes luces, las coberturas o los techos de grandes luces sin la utilización o utilizar lo menos posible los pilares, ¿verdad? El trabajo práctico generalmente consta de 2 partes, ¿verdad? La primera parte es una parte donde van a ser las grandes coberturas del tema sin pilares intermedios, utilizando elementos ya sea de transmisión de cargas indirectas, ya sean ménsulas, tensores, arcos, pórticos, ¿verdad? Como para cubrir grandes luces. Dentro del mismo tema van a ser en un sector una cuadrícula de pilares, vigas y losas. O sea, zapatas, pilares, vigas y losas, que son los componentes de una estructura de hormigón armado, que es una cuadrícula de losas, donde ahí van ustedes calcular la dimensión de una zapata. Eso sería ya yéndonos a lo que sería todo el tema, ¿verdad? Por eso que prácticamente vamos a hacerlo como si fuese el programa en 2 etapas. Una etapa donde sería 2 en 1, ¿verdad? La gran cobertura de nuestro tema, ¿verdad? Y dentro de esa gran cobertura van a ser la cuadrícula de losas, donde les va a permitir calcular la dimensión de las zapatas. En lo que se refiere a las grandes coberturas de techo, en esa parte que sería el diseño de la estructura, vamos a hacer unos razonamientos, una intuición estructural. ¿Qué sería eso? Ver cómo las cargas son transmitidas al suelo, aplicándole una carga o por carga propia de los elementos, con flechitas, ¿verdad? Eso sería un razonamiento que vamos a ir haciendo sobre esa parte del proyecto, ¿verdad? Y la parte más mecánica, digamos, que sería la parte de las cuadrículas de losas, que serían losas de 4x4, 4x5, mínimo 12 losas, ¿verdad? Ahí vamos a hacer todo lo que sería el estudio del dimensionamiento de una zapata. Vamos a hacer las plantas de encofrado, las plantas de armadura, donde llevan los momentos negativos, los momentos de armaduras de momento torsor, llevan los momentos positivos, las armaduras positivas, y bueno, y todo lo que se refiere a esa parte, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo el tema general vamos a incluir todos esos puntos. En esta primera corrección
Orly, ¿puedes compartir nomás la parte de la guía? Dale. Esto se dividiría se divide en 3 correcciones. La primera corrección sería la memoria del proceso de diseño, o sea que todo lo que sería la metáfora, la memoria, ustedes qué tuvieron en cuenta, en qué se basaron para hacer el tema. Ahí está, justamente estamos compartiendo la guía, que es lo que también ustedes tienen acceso. ¿Se ve ahí, Cristian? Sí se ve. Sí okay. se ve. La memoria del proceso de diseño y la estructura, donde van a ser indicándole la idea generadora del proyecto, ¿verdad? Pueden hacer así, en una hoja, en una lámina, vamos a llamarle una lámina A1, pueden dividir en 4 partes, ¿verdad? En la primera parte me van a poner lo que es toda la metáfora, van a hacer la perspectiva del tema, ¿verdad? Y van a hacer con muchas llamadas, van a hacer todo lo que se refiere al tema y en qué se basaron para hacer ese tema que cada grupo ha sido asignado. Después tenemos el requerimiento funcional. Me hacen la planta de arquitectura del tema y también la misma cosa, con llamadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de cada espacio? Después tenemos los requerimientos técnicos y estéticos, ¿verdad? Los técnicos. ¿Con qué elementos está compuesto ese programa? Si tiene vigas de hormigón armado, pilares de hormigón armado, tiene losas de hormigón armado, tiene cáscara de hormigón armado, tiene tenso estructura para cubrir las grandes luces, o tiene arcos, pórticos, cabreadas. En el caso de un polideportivo seguro que va a tener unas grandes cabreadas metálicas, ¿verdad? Se puede mezclar estructura metálica con hormigón armado. Sería la base de hormigón con pilares y todo lo que sería la cobertura gigantesca es con estructura metálica, donde seguramente que van a ser algunos detalles constructivos de esas uniones entre el techo y los pilares, ¿verdad? Todo eso serían los requerimientos técnicos que está ahí anotado, ¿verdad? Bueno, y después tenemos, dice, esquema de comportamiento estructural de toda la estructura y de los elementos componentes de la misma. Van a hacer un corte del programa, un corte transversal o un corte longitudinal, donde van a señalar con flechas, ¿verdad?, las cargas de cada elemento, ¿verdad? Por ejemplo, mi techo, que tiene una carga uniformemente distribuida, o de repente tiene alguna carga puntual, esas flechitas, ¿dónde van? ¿Cómo se dirigen esas flechitas? Y van bajando por los pilares hasta llegar a la zapata, ¿verdad? Y la zapata, ¿cómo transmite al suelo esa carga? Y indicar con flechitas la reacción del suelo a esa zapata. Eso sería los requerimientos estructurales y de los elementos componentes de la misma. Después tenemos, hay que hacer, dice diagrama así, una planta de encofrado de la parte que les había dicho que van a hacer de cuadrículas de losas. Un ejemplo, si vamos a hacer, qué sé yo, un polideportivo, ¿verdad? ¿Cuál es la parte del diseño estructural del polideportivo? Es la gran cobertura del techo de ese programa, ¿verdad? ¿Cuál es la parte de las losas y las vigas y las zapatas y los pilares? Es un sector que sean de repente bajo las graderías, donde se tengan los vestuarios, la secretaría, ¿verdad? Podría ser una parte de estacionamiento, pero que sean una cuadrícula de losas. En esas cuadrículas ustedes van a indicar un corte o 2 cortes donde me van a ver los diagramas, identificación de esfuerzos, los diagramas de momento flector, cortante y normal. Eso van a ser esquemáticamente en base a esa planta de encofrado, no al diseño de estructura que sería los grandes techos que vamos a estar trabajando. Y después dice la maqueta estructural, ¿verdad? Sería interesante hacer la maqueta también para ir entendiendo más o menos cómo va a ser el desarrollo del programa, ¿verdad? A la par de todas esas láminas de correcciones. La maqueta es sí o sí obligatoria que presenten, ¿verdad? Entonces,
Sí, espera un ratito, voy a terminar y después empiezan las preguntas. Dale. Bueno, entonces, en general es todo eso que está donde dice la primera corrección, ¿verdad? Entonces van a hacer en una hoja A1, van a dividir en 4 o 5 partes donde van a ir haciendo metáfora, requerimientos funcionales, estéticos, técnicos, estéticos, es lo mismo, hacen una perspectiva y me ponen si es chapa de galvanizada, cáscara de hormigón armado, vidrio, ladrillo visto, pilar de hormigón armado, pilar metálico. Entonces me van a ir indicando, eso sería la parte estético, ¿verdad? Y la metáfora después, esquema de comportamiento estructural, hacen el corte del edificio, un corte transversal, indican con flechas donde van transmitiendo todas las cargas hasta el suelo y los diagramas de momentos sobre la losa que vamos a trabajar, sobre la cuadrícula de losas que vamos a estar trabajando. En principio, todo eso sería la primera corrección, que es lo más extenso, creo, porque después viene la segunda corrección, que es diseño de armaduras, que es un poco más corto ya esa parte. No sé si está bien, Orly, ¿eso va a agregar algo más? Está muy bien. Dejo de compartir. Bueno. Sí, está todo. El arquitecto Granada ya les había indicado a ellos en un video todos los requerimientos en cuanto a la estructura de grandes luces y también, como dice el profe, la estructura convencional, que sería la cuadrícula de hormigón armado, en donde tienen que tener todos los tipos de losas, losas en voladizo, vigas en voladizo, tramos de vigas. Recuerden que estamos trabajando con varios tramos. Eso es la introducción de estructuras 3. Estructuras 2 estábamos trabajando con, digamos, estructuras de un solo tramo, vigas de un tramo, losas en borde libre, o sea que con apoyo simple, ¿verdad? O sea que ese tipo de estructura. Ahora en estructuras 3 sí ya vinculamos, ¿sí?, la losa 1 con la losa 2. Entonces se van a dar cuenta, se va complejizando un poco más, ¿verdad? Pero bueno, eso ya Granada ya les dio las indicaciones. Y sí, está todo, Cristian. Ya hay alguna. Ahora vamos a entrar en las preguntas. Pregunta, ok. Sí, ¿alguien quiso preguntar algo hace rato? Sí, profe, te quería preguntar, ¿cómo vamos a presentar la maqueta? ¿Vamos a hacer una maqueta física? ¿Vamos a quitarle fotos o va a ser digital? ¿O cómo sería? Bueno, el semestre pasado hubo una mezcla de maquetas, ¿verdad? Algunos hicieron una maqueta física y le sacaban fotos, ¿verdad? Y eso subían indicando todos los requerimientos. Y también, aparte, hacían maquetas digitales. Orly, no aclaramos en este caso con Granada cómo iban a hacer las maquetas, Orly. No, pero bueno, siempre es interesante tener las dos opciones, porque si bien la maqueta física les ayuda en el proceso justamente de entender esa intuición estructural como dijo el profe, ¿verdad? Y la maqueta virtual sí, como para poder explicar mejor, por ejemplo, ciertos vínculos que en la maqueta no se va a entender, ¿verdad? O no se va a poder hacer a tanto detalle, ¿verdad? Ya. ¿Otra pregunta? Macarena preguntó en el grupo si cada ítem tiene que ir en láminas separadas. En el chat, perdón. Ah, ya, sí. Dice, cada ítem que mencionó el profe va en láminas separadas. Bueno, y acabo de explicar 2 veces, repetí que en una sola lámina pueden dividirla en 3, 4, 5 partes y ahí hacer cada ítem de lo que estamos hablando. 2 veces dije eso. ¿Otra pregunta? Sí, la siguiente pregunta es, ¿tiene que ser de 4 niveles sí o sí? Pregunta. Sí, la parte de las losas, el sector donde vamos a trabajar de las losas convencionales, como dijo Orlando, van a ser subsuelo, planta baja, primero y segundo piso. 4 niveles de losas.
En el subsuelo va a tener muro de contención y los demás van a ser pilares, vigas y losas, con escaleras. ¿Otra pregunta? Bueno, preguntan cuándo sería la primera corrección. En cuanto a eso, el arquitecto Granada va a publicar en la plataforma, como para que también ustedes tengan un tiempo prudente como para poder llegar a la corrección, ¿sí? Pero lo importante sería que ahora ustedes como grupo, ya sea se dividen las partes o hacen entre ustedes videoconferencias, ¿verdad? Y empiezan a trabajar. La siguiente pregunta es, en el sector de losas, ¿cuánto es la luz máxima que puede tener un voladizo? Bueno, pero eso en realidad no es que vamos a hacer un cálculo total del espesor de las losas ni nada, es más bien a modo de intuición y razonamiento de cómo van las armaduras, nomás los voladizos. Ustedes pueden tener voladizos grandes de 2 metros, 3 metros, no importa eso. Eso justamente pueden hacer de cualquier forma que se les antoje para que nosotros les estemos guiando en esos puntos. Pueden hacer de cualquier dimensión. ¿Otra pregunta? Bueno, por el momento nada. Pueden activar micrófono, gente, y hacen las preguntas directamente también, igual. Profe, y lo que nosotros enviamos el domingo, ¿cuándo más o menos vamos a ver si se nos habilitó ya? No, todos habilitan. No, todos ya están habilitados. Todos están habilitados. Ok, entonces podemos empezar nomás ya. Sí. Profe, yo quiero contar algo sobre lo de las maquetas. El semestre pasado en Estructuras 2, por ejemplo, la maqueta fue netamente virtual, o sea, hicimos en Sketch y después renderizamos, no se renderizó, pero creo que tuvo buen resultado de igual manera. Y creo que ahora con lo de la pandemia va a ser difícil juntarnos a trabajar con la maqueta y todo eso. Es lo que estuvimos diciendo. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, sí, por ahí se puede considerar la posibilidad de que sea netamente maqueta virtual. Bueno, el tema de la maqueta, como ya les había dicho, el semestre pasado, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el semestre anterior. Este es un semestre nuevo, donde tenemos nuestras normativas internas de la cátedra, ¿verdad? Y ya les había dicho, las maquetas pueden hacerlas físicas o pueden hacerlas en forma virtual. Si todos ustedes, los 180 alumnos, se ponen de acuerdo para hacer una maqueta virtual, pues hagan la maqueta virtual. Ahora bien, en los exámenes suele haber grupos que sí tienen maquetas físicas que han hecho, seguramente habrán hecho entre 2 alumnos o entre uno solo, le habrán acercado los materiales, pero por supuesto esos grupos siempre tienen un plus más encima que los demás, ¿verdad? Al presentarse con eso. Entonces, por eso es que todos tienen que estar de acuerdo para hacer un mismo procedimiento al respecto. ¿Estamos? Hay una consulta, dice, ¿el cerramiento del techo tiene que ser sí o sí metálico o puede ser de losa también? O en cuando empezamos la clase, seguramente habrá llegado tarde el alumno, pero ya hablamos de cáscaras de hormigón, hablamos de bóvedas, de cúpulas, me refería a ese sentido, ¿verdad? Hablamos de cáscaras de hormigón, pueden ser de hormigón armado, metálicos, pueden ser tensoestructuras o cualquier otro elemento que ustedes creen que tenga un diseño acorde al tema. La siguiente pregunta es, si no entra en A1, ¿podemos hacer en acero o en más láminas A1? Es libre, la técnica es libre de presentación. Yo les di una idea simplemente. Pueden hacer también si quieren en cuatro hojas, una pueden hacer. Solo que a nosotros se nos dificulta mucho nomás corregir porque son tantas láminas que tenemos que ir abriendo uno a uno para hacer las correcciones. Sin embargo, en una sola lámina pueden dividirlas y ahí ya corregimos todo en una misma hoja. Sí, Cristian, algo importante justamente que están en formato, ¿verdad?
Formato Sí. libre, pero en la plataforma subir solamente un archivo en PDF. Sí, Dentro del archivo en exactamente. PDF están ya todas las láminas. Así Ya sean mismo. 5, como 1 o como 10 también, ¿sí? Exactamente. Profe, tengo una consulta. Con respecto al tema de polideportivo, se tiene que tener un subsuelo, planta baja, primer nivel y segundo nivel. Y con respecto a las gradas y eso, ¿cómo pondríamos eso del primer y segundo nivel? Y eso podés hacer que el polideportivo sea totalmente independiente a la parte de las losas y vigas, pero que esté integrado. ¿Entendés? O sea, que en un sector, en una cabecera, pones todo tu sistema de losas y ya de seguido a eso haces tu polideportivo, pero dentro del mismo conjunto, digamos, ¿verdad? Porque no vas a poder poner debajo de una gradería 4 niveles. Vas a poder poner a lo mejor en la entrada que esté la secretaría, que estén los vestuarios, que esté un subsuelo, ¿verdad? Y arriba que estén 2 niveles más, que sean para, qué sé yo, un mini gimnasio o lo que sea, ¿verdad? Y seguido a eso que esté el polideportivo. Tienen que ingeniarse. Entendido, profe. Tienen que ingeniarse. Gracias. Dale. El subsuelo, por ejemplo, que pedimos, tampoco nos hace falta que sea todo el programa, toda la extensión del tema. El subsuelo es simplemente el sector de las losas y vigas que van a intervenir nomás. A lo mejor va a ser una parte de ponerle que tenga 12 losas de 4x4. Entonces son 4, 8, 12. ¿Qué sería? 4, 8, 12 por 16, 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. ¿Cuántas losas serían así? 16 losas, algo así. 4x4. De 4x4, ¿verdad? O sea, Ya. dentro de ese sector nomás puede ser el subsuelo. Es un decir, 16 losas, pueden ser 3, pueden ser, ¿cuántas? Ahora un poco, 1, 2, 3. 3, 6, 9 losas también puede ser de 4x5, ¿verdad? El tema es para que ellos puedan estudiar una viga de varios tramos, para que puedan calcular. Así mismo. Siguiente pregunta es, ¿se puede hacer el terreno con desnivel? Sí, eso es libre, totalmente libre. Como bien dijimos, nosotros no vamos a tener en cuenta el proyecto del tema, sí vamos a tener en cuenta todo lo que es el esqueleto y los componentes estructurales del tema. Grandes coberturas, grandes pórticos, tensores, ménsulas, arcos, cúpulas, cáscaras de hormigón, losas plegadas, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a tener en cuenta. No más bien la parte de proyecto funcional. Siguiente pregunta. Por ahora, no. ¿Qué pues ya te parece una conferencia de prensa de Chiqui Arce, parece, señor? ¿Está bien claro lo que estuvimos hablando? Recién preguntó alguien 4 niveles para un vivero, dice. Bueno, el tema, por ejemplo, si 4 niveles para un vivero, hay. No crean que no. Claro, pero aparte de eso, esa persona que hizo esa pregunta, por lo visto, no estuvo atento a las conversaciones desde el primer inicio de las clases ahora. Bueno, preguntan. El vivero puede ser de 2 niveles o un nivel grande, gigantesco, pero lo que van a trabajar de 4 niveles van a ser toda la parte. En un vivero, que tenés la parte, qué sé yo, de administrativa, ¿verdad? Tenés la parte de subsuelo, arriba tenés la parte administrativa, después tenés arriba, qué sé yo, una sala de reuniones, porque son son programas grandes, estamos hablando de 1000 metros cuadrados de construcción. Sí. No es que tu vivero va a tener 4 plantas, absolutamente no va a ser así. Hay otra pregunta.
Preguntan si vamos a tener otra clase como esta en el transcurso del semestre. No, solamente una vez se hace esta presentación de correcciones de aclaración de las correcciones. Se explican las correcciones cómo van a ser. En este caso, sí podemos tener una que va a ser para la parte de diseño de armaduras. No sé si ya le damos esa clase o esperamos nomás para el momento. Sí, podemos esperar. O sea que la idea es que para esta primera corrección sí esté la planta de encofrado. Claro que sí. Entonces, que ellos entiendan bien que, bueno, qué es planta de encofrado y luego, para la segunda corrección, la planta de armaduras. Bueno, a ver, por la siguiente. La planta de encofrado de esas losas que estamos hablando, sí o sí tienen que tener, porque tienen que hacer los diagramas de esfuerzos. Claro, para identificar ahí que... de la primera corrección. Sí, para identificación de esfuerzos, exactamente. Sí, también se puede hacer como hicimos el semestre pasado, que una vez asignados los grupos a cada profesor, que se cree un grupo de WhatsApp de la parte del trabajo práctico y ahí se van aclarando todas las dudas para cada profesor. Sí, claro, claro. En otra consulta dice, ¿la metáfora debe reflejarse en planta o con que se vea en fachada ya da? Para esa persona que preguntó, ¿quién preguntó eso? Romina Medina. Bueno, Romina, te invito a que le leas un poco a Santiago Calatrava. ¿A qué se refiere con metáfora? Tenés que saber el concepto de metáfora. El concepto de metáfora es tanto en planta como en fachada, se tiene que leer la intención del proyecto que estás haciendo. Es importante que le leas a Santiago Calatrava, o a Norman Foster, o a varios que tienen esta corriente de los diseños estructurales. Siguiente pregunta. Parece que ya no hay preguntas y estamos llegando ya al final de la clase, Cristian. Bueno, no hay problema. Entonces, el sistema va a ser el siguiente. Ahora ellos van a desarrollar ya la primera corrección en base a esta charla que tuvimos y se les va a dar a la fecha de entrega de la primera corrección. Así mismo, sí. Y a partir de ahí se le asigna a los profesores los grupos, a partir de esa entrega. Así mismo. Se distribuyen los profesores los grupos y a partir de ahí se puede crear el grupo sin problema. Creo que está todo aclarado, Orlando. Profe, yo tengo una duda con respecto al examen parcial. No sé si ustedes nos pueden facilitar la fecha del examen parcial. Sí, eso va a estar en la plataforma. Justamente ya recibí el mensaje del ingeniero Ariel. Ustedes les preguntaron a él. Entonces yo ya me comuniqué con el ingeniero Talavera y él va a publicar en la plataforma. Ok, entonces vamos a estar al tanto de la plataforma. Sí. Y perdón por ser insistente con el tema, profe, pero entonces la postura sobre el tema de las maquetas presentamos por nota en el foro o algo así. Así vemos para ponernos de acuerdo con la gente del semestre. Depende exclusivamente de ustedes. En nuestra cátedra, tanto las maquetas físicas como las digitales están a disposición nuestras. O sea que aceptamos esos dos tipos de maquetas. Depende de ustedes. Y van a tener el mismo, digamos, o sea, se van a evaluar de la misma forma, ¿verdad? Por supuesto que se evalúa de la misma forma. Sí, Cristian, está el foro general de consultas. Sí. Ahí ellos uno puede empezar la conversación y ahí se llega de acuerdo entre todos los grupos. Así mismo. Así mismo. Está bien, entonces por el foro vamos a estar avisando eso.
El semestre pasado, Orly y el equipo de Jaramoto, ellos presentaron la maqueta física y varios presentaron maqueta física para el examen final. Sí, varios presentaron. Fue una cosa espectacular que sí, le sacaron fotos hasta video, hicieron de la maqueta. Y por supuesto llevaron un 05 felicitado. Bueno, otra Dale. cosa. Eso nomás. Pero, profe, una consulta sobre el mismo tema. Sí. Entonces, todos nos tenemos que poner de acuerdo para presentar en digital o en físico, o los que puedan en digital hacen y los que quieren hacer físico hacen de igual forma. Por supuesto, así mismo. Okay. Así mismo. Es libre. El que quiera hacer físico lo hace físico y el que quiera hacer digital lo hace digital. Estamos entonces, Cristian. Dale. Ya, bueno, entonces. Cualquier cosa, estamos en contacto. Sí, cualquier cosa en el foro de consultas, ahí hacen las consultas. Bueno. Estamos. Dale, Orly, quedamos así. Dale, dale. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao, chao.